Hablaremos hoy del lamaísmo. Bien. Atención, por favor. Empecemos por los 6 caminos posibles de la transmigración. Uno se muere y después de un tiempo y de algunas gestiones, reencarna. Puede reencarnar en 6 categorías distintas. A ver. Primera categoría, la condición de Dios, Deva. Estos seres han sido heredados de la mitología indostánica y son 33. 11 para cada uno de los 3 mundos. Deva y Deus proceden de la raíz Div, sánscrita, ¿no? Que significa resplandor o resplandecer. O sea, primera posibilidad para reencarnar en Dios, de acuerdo al lamaísmo tibetano. Sí. Estamos con este reglamento. Segunda posibilidad, la condición de hombre, que es la más difícil de lograr. Hay una parábola que habla de una tortuga que vive en el mar y asoma la cabeza cada 100 años. Al mismo tiempo hay un anillo que flota en el mar y es tan improbable que la tortuga ponga la cabeza en el anillo como que un ser después de la muerte encarne en un cuerpo humano. Se dice además que solo los hombres pueden alcanzar el nirvana. Tercera posibilidad de reencarnación, la condición de Asura, que son enemigos de los Devas, una especie de gigantes que nacieron de la ingle de Brahma. Mire qué lugar para nacer. Sí, ¿no? Viven bajo la tierra y tienen sus reyes propios. Afines a los Asuras son los Nagas, serpientes de rostro humano que viven en palacios subterráneos donde conservan los libros secretos del budismo, que no se sabe qué son. Para eso son secretos. Claro. Cuarta posibilidad de reencarnación según el lamaísmo, la condición animal. Disculpe, no lo quería decir. La zoología budista clasifica los animales en 4 especies: los que no tienen pies, los que tienen 2 pies, los que tienen 4 pies, los que tienen muchos. Qué bueno. Me hace acordar al alfabeto analítico de John aquella Wilkes. vieja gracia borgiana. Exactamente, con la cual empieza el libro Las palabras y las cosas de Foucault, justamente. Así es. Los Fakatas cuentan vidas anteriores al Buda, pero no sé qué tiene que ver con todo esto. Y en la última categoría debe ser, ¿no? No. Faltan todavía 2 categorías. La quinta es la de preta. Preta quiere decir muerto, me parece. Sin embargo, acá dice que el preta es un réprobo, no un róprebo, ni tampoco un ropero. Es un réprobo atormentado por el hambre y la sed. Su vientre, Dorio, es del tamaño de una montaña y su boca como el ojo de una aguja. Tienen comparaciones interesantes pero desmesuradas. Sí, antes vendrá un camello a este relato que yo poder saciarme, sería la cosa. Bueno, los pretas son negros, amarillos o azules. Son sucios, discúlpeme. No, faltaba más. Algunos devoran chispas, otros quieren devorar su propia carne y suelen merodear los cementerios y animar cadáveres por hacer una gracia. La sexta condición es la de ser infernal. El juez de las sombras habita en el centro de los infiernos y pregunta a los pecadores que llegan si no han visto al primer mensajero de los dioses, que es un niño. También pregunta por un anciano, por un enfermo y por un hombre torturado por la justicia y por un cadáver. El pecador tal vez los ha visto, pero no ha comprendido que eran señales. Sí, claro. Y entonces el juez, al que no da noticia de ninguna de esas visiones, lo condena al infierno de bronce, que tiene 4 puertas y está lleno de fuego. Al fin de muchos siglos, una de las puertas se abre, el pecador sale y entra en el infierno de estiércol. Bueno. Después viene el infierno de perros, el infierno de espinas y otra vez al infierno de bronce y así. El lamaísmo, hay que decirlo ya, es una curiosa extensión del Mahayana, ¿no? Mahayana por oposición al otro más chico, ¿cómo se llama? El Hinayana. Bien, logra su apogeo en el Tíbet allá en el siglo XIV
Su afinidad con la Iglesia Católica ha sido señalada muchas veces, tal vez sin fundamento. Los comunistas ocuparon el Tíbet en 1949, los chinos, ¿no? Sí. Y fueron aboliendo todas las instituciones de la vieja cultura. En el budismo no hay sacerdotes, hay monjes. Claro. Pero el lamaísmo, en cambio, muestra una jerarquía cuyas dos cabezas son el Dalai Lama, o glorioso rey también, y el Panchen Lama, o glorioso maestro. El primero es el poder temporal y el segundo el espiritual, ¿no? Pero claro, naciones como los tibetanos o los mongoles, era difícil que se conformaran con meras abstracciones y fue preciso atraerlos con la pompa de la liturgia, con los ritos complejos, la manipulación de rosarios, los dioses locales, las prácticas mágicas. Bueno, y en la época clásica casi toda la población tibetana seguía la carrera monástica. A los 8 o 9 años ingresabas al monasterio, te hacías novicio, monje y abad. Con respecto al Dalai Lama, hay que decir que es un título honorífico cuyo sentido es maestro de la sabiduría vasta como el océano. Basta con B corta, ¿no? Sí. Este título fue conferido por el príncipe mongol Altan Han en 1578 al tercer superior de la orden de los Gelugpa. Esta estrecha vinculación con el poder mongol puso a la escuela de Tsongkhapa en una posición de dominio político a partir del quinto Dalai Lama, y ahí se afianzaron. El que vive ahora es el número 14. Claro, ¿no? y vive fuera de Lhasa, que es Claro, la capital desde justamente en 1959 creo que lo echaron. Usó a la India el hombre. Sí, salvo el primer Dalai Lama, que se llamaba Gendun Drug, todos los demás se llaman de apellido Gyatso. Gyatso Rinpoche, que se agrega como una especie de título, pero Gyatso es su apellido. El actual se llama Tenzin. ¿Qué tal? Tenzin Gyatso. Y todos han tenido ese mismo apellido. Se entiende que el Dalai Lama, al morir, encarna en un niño, generalmente de clase humilde, es descubierto por oráculos, casi siempre se cree que nace en las proximidades de los palacios de los monasterios de Lhasa, allí en el Tíbet. Mandan una legión igual de monjes Sí, a buscarlo. pero siempre es preferible que no. nazca cerca para ahorrarse en viajes y eso, ¿no? Y el vacío de poder. Bueno, ciertas señales lo delatan y es una reencarnación. El Dalai Lama es siempre el mismo tipo. De generación en generación es siempre el mismo individuo, que a su vez también es una de las formas terrenales de Avalokitesvara, una deidad. Bueno, este es el asunto. El lamaísmo no está muy convencido de la doctrina del karma y prefiere la de un alma individual que transmigra de generación en generación, ¿no? En el lamaísmo hay demonios, muchos demonios, demonios que acechan en todo momento, y es prudente conseguir los talismanes adecuados para ahuyentarlos, mercadería que suministran los monjes, desde luego, ¿no? Los monjes también se ocupan de los enfermos, recitándoles cánones sagrados. Ciertas fórmulas repetidas muchas veces ahuyentan a los malos espíritus, curan a los enfermos y son llaves del paraíso. Los mantras. Exactamente. La más acreditada es Om Mani Padme Hum. La virtud de la incantación o mantra no reside en el sentido de las palabras, que a veces pertenecen a idiomas olvidados o simplemente caprichosos, sino en el orden mágico de las letras. Y así hay sílabas ponzoñosas, mortíferas, pendencieras, ígneas, prósperas, saludables, etcétera, ¿no? Es habitual el uso de las máquinas de rezar, cilindros manuales llenos de mantras, ¿no? Cada rotación equivale a una plegaria. Esta forma mecánica de aumentar la frecuencia de rezos, desde luego, es un adelanto en la tecnología de la piedad. Totalmente, es como un Padre Nuestro automático, digamos, que uno tenga. Claro. Un dínamo.
Bueno, el poder de los lamas en cierto momento de la historia era enorme, ¿no? Abarcaba la producción entera del país, la ejecución de la ley y la vida presente y futura de los súbditos. Un detalle del lamaísmo. La hora de la agonía tiene una decisiva importancia. Depende cómo mueras, esto ilumina o resignifica el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué cosa? Cuando uno se muere aparece un sacerdote que incluso te puede leer antes de morir un libro que se llama Bardo Todol o Liberación por el Oído, que son instrucciones para el viajero en los reinos de la muerte, ¿no? Es ni bien te morís, hay unos trámites horrorosos que dan ganas de morirse otra vez. Dura 49 días. Después de la muerte hay un sueño profundo de 4 días, vienen varias etapas, hay juicios del alma, el señor de la muerte. Con cada hombre parece que nace un genio tutelario, un genio malvado, viene un funcionario que pesa las buenas acciones, el genio malvado cuenta las malas, el genio bondadoso las buenas, bueno, tal como unos protocolos bastante comunes en todas las religiones, ¿no? Pero ahí se decide, por ahí un paso, diría efímero, pero que a veces se cuenta en años o siglos, por los infiernos, pero después vuelves a la vida en una de las 6 categorías que hemos señalado recién del escalafón de los que diva, hombre, asura, etcétera, ¿no? Estaba pensando, Alejandro, que es curioso porque ahí comparte junto con algunas escuelas del budismo y algunas de las vertientes del hinduismo esta idea de la supresión del deseo, lo cual hace muy difícil la cosa, pero incluso para aquellos que lo creen, para aquellos que lo practican. De hecho, los comunistas les plantearon allá por el 49, después de la larga marcha y que Mao Zedong llegara a Beijing, les plantearon decir, bueno, ya que nada desean, ¿qué les molesta que seamos nosotros los que tengamos el país? Y total, bueno, ahí es donde empezaron a huir y donde se fueron. Es curioso también que se repitan algunas categorías que son comunes a otras creencias, a otras religiones. Por ejemplo, esto de los preta, ¿no? Estos hombres réprobos que animan cadáveres, así de gracioso como suena, es muy semejante a la zombificación, que en el fondo no es otra cosa que eso. Que está rigurosamente prohibida por el artículo 252 de la Constitución haitiana, que hemos redactado con otros ridículos. Y también esto de los cuerpos azul, negro y amarillo, que son categorías cadavéricas de varias religiones del Caribe. Es curioso lo que contaba de las señales. Eliot, que era un hombre muy católico, narraba el fin de la perdición humana y el fin de la depravación cuando dice: Cristo el tigre ruge en el monte hacia arriba, y las señales se toman por milagros. Hay que saber distinguir a una señal de un milagro. Y las pruebas a las que es sometido el bebé en cuestión, llegan 2 o 3 monjas a la casa de unos campesinos, ¿no? Y vienen con 4 sonajeros. Uno de los sonajeros es de todos colores, el que elegiría cualquiera de nosotros aquí, salvo que entre nosotros estuviera el Dalai Lama. Y otro que es más fulero y hasta medio maloliente. Bueno, ese es el que le pertenecía al anterior. Lo que tiene que hacer el bebito es elegir las cosas que había tenido el anterior Dalai Lama. Y siempre hay un bebé raro, ¿no? Bueno, ese es el que se convierte en el Dalai Lama. Digo que de todo esto lo que más interesante me parece es esta cuestión del lenguaje sagrado. Suponer que la repetición de una determinada voluntad, de una determinada oración, produce algún efecto sobre el mundo. Nosotros, los que no creemos demasiado en demasiadas cosas, sí solemos creer en las palabras y que el mundo está hecho de palabras. Pero sobre todo, una cosa que garantizan las palabras es la memoria. Porque si yo no me acuerdo todas las cosas que hice en la vida anterior o en las vidas anteriores, ¿para qué diablos, Señor mío, quiero una sola reencarnación? Y reencarnación es un tango que me han dado en la discoteca. Mejor dicho, fui a la discoteca a pedir un tango sobre la reencarnación y en ausencia de ese tango, junto con nuestro equipo, hemos compuesto uno que escucharemos ahora. Se llama justamente Reencarnación. Cantaré yo y me acompañará Federico Miraghi con su trío.